esta mañana con una muy destacada especialista de nuestro país, avecindada en París, Francia, de la que se encargará de presentarles hoy nuestra compañera Jimena Celonca, coordinadora del área de bienestar. Sean ustedes muy bienvenidos. Y bien, allá nosotros con la doctora Leticia Solís. Leticia, adelante, por favor. Jimena, si eres tan gentil de presentar a la invitada. Con mucho gusto, Miguel, muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos mucho su presencia, su participación y quiero presentarles con mucho gusto a la doctora Leticia Solís Pontón. Ella es doctora en psicología por la UNAM y por la Universidad de la Sorbona en París. Es miembro de psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de París y de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Tiene varios libros publicados, es directora del Grupo Internacional de Estudio de la Parentalidad y bueno, el día de hoy vamos a contar con una pequeña sesión en donde nos va a hablar justamente de qué significa ser padre y madre en un entorno de incertidumbre. Va a tener una duración de 1 hora. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, les pido por favor nos la compartan vía chat para al final 5 minutitos estaremos dando de preguntas y comentarios para aclarar y que la doctora Solís pueda tomar estas preguntas. Quedo pendiente al chat y doctora, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes. Pues sí, desde aquí, de París, Francia, espero que con distancia y todo nos escuchemos bien. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema ¿qué significa ser padres en un contexto de incertidumbre? Vaya, el tema que nos ha tocado abordar. Pues creo que es muy importante porque en efecto, en la circunstancia que estamos viviendo todos, no importa desde qué lado del planeta, estamos confrontados a esta situación de incertidumbre. La famosa pandemia que nos afecta desde hace 1 año o más, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuáles son muchas veces los caminos a seguir, hay contradicciones y todo este entorno, todas estas situaciones crean este clima de incertidumbre. Ahora bien, la incertidumbre, ¿qué es la incertidumbre? ¿Cómo podemos entenderla? Para entenderla un poquito mejor, voy a proponerles a ustedes una situación clásica, básica de la parentalidad. Vamos a imaginar a un bebé recién nacido y a su madre. Un ser humano nace en una situación que llamamos de indefensión, completa dependencia. Muchas veces decimos de su madre, pero más que de su madre, vamos a desglosarlo en cuidados maternos. El recién nacido requiere de ser alimentado, requiere de ser cambiado, requiere de que se le ayude a controlar, a manejar su temperatura, que unos brazos tibios y agradables lo tomen entre sí, lo abracen, lo arrullen y lo cambien si está mojado. Y entonces ese niño cuyos órganos están funcionando y llega a sentir displacer y miedo, por ejemplo, por el hambre, pues va a tener una leche tibia que le va a proporcionar tranquilidad, va a sentir brazos que lo van a cargar y esto va a traducirse en una situación de seguridad, de consuelo ante lo desconocido, pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si ese bebé se queda solo? Si la madre no llega o no sabemos quién llegue, si en vez de leche le dan otra cosa, si no hay quien lo cambie, pues esto va a crear un estado
justamente de incertidumbre, de que los cuidados que el niño espera que va a recibir y con los cuales va a desarrollar su memoria, porque cada una de estas interacciones, de estos intercambios entre el bebé y la madre, van a hacer que funcione su memoria, van a dejar trazos en su aparato mnésico. Y de esta manera va a decir, ya viene mi leche. Y probablemente comience a saborearse, comience a salivar. Todo eso nos habla de que está esperando que va a llegar su satisfactor. Pero cuando no es así, se da este hecho de incertidumbre, de miedo. ¿Y qué tal si en vez de eso va a quedarse abandonado, va a tener frío, va a tener hambre, va a tener dolor? Pues esto es justamente la incertidumbre, lo que provoca la incertidumbre. ¿Por qué doy este ejemplo? Pues porque precisamente en situaciones como las que estamos viviendo, nos motivan, nos ponen cerca de una situación que propicia los estados regresivos. Es decir, a sentirnos los padres, que son adultos normalmente, que son una mujer o un hombre también en edad de procrear y que se encargan de sus hijos, se van a poner de alguna manera en su inconsciente como niños, como bebés, asustados, probablemente irritables, probablemente sin saber qué hacer, tal vez con autoritarismo, porque, a ver, los niños, vamos a agarrarnos de lo que sé a la mano, y esto, pues, el autoritarismo es las reglas. Bueno, aquí todo el mundo va a hacer las tareas a tal y tal hora, porque tal. Bueno, sí, pero estamos hablando de que en general el padre o la madre, lo que está pasando es que está proyectando, está plasmando este estado anímico personal desagradable sobre su función parental, no diciendo, pues sí, tengo miedo, pues esta situación es difícil. Muchas veces, entonces, nos cuesta trabajo nombrar nuestras emociones, nombrar la experiencia que estamos viviendo, y se tiende a reaccionar, a desarrollar formaciones reactivas, como pueden ser el nerviosismo, el autoritarismo, a veces la confusión de límites, porque pues total, si ya no sabemos ni qué hacer, pues ándale niño, vamos a ver la tele, que vean, que estén conectados a la tele todo el día, o a la computadora, o es el niño el que va a ir a traer las cosas del mandado, o el que va a tomar las reglas, y esto nos da lugar a algo bastante delicado que conocemos como confusión de roles. Ya no hay límites. Es muy importante en la familia y en padres e hijos, saber cuáles son las funciones de cada uno. Miren, para que un ser humano se desarrolle como tal, pueda construirse como ser humano y pueda construir su vida psíquica, física y psíquica sobre todo, pues necesita unos padres, necesita construirse en el seno de una familia, necesita ser alimentado no solo con comida, no solo con bienes materiales, necesita de cuidados, de amor, de protección, de ser guiado y también muchas veces consolado de ser en sus momentos difíciles. Así pues, esta capacidad de consolación, de empatía, de estructura, una capacidad estructural que tienen los padres, es muy importante, pero en situaciones como la incertidumbre, pues se puede tambalear el edificio que hemos construido, el edificio familiar. Entonces, es importante tenerlo consciente o concientizarlo para no caer en trampas.
en trampas como formaciones reactivas. A veces es muy importante nombrar las emociones. Tener miedo, por ejemplo, ante la incertidumbre, miedo a lo desconocido, pues no es una vergüenza. También tenemos miedo a lo desconocido, estamos confrontados porque estamos confrontados a lo desconocido. Y un niño o una niña que escucha que también su papá o su mamá experimentan miedo, temor, pueden sentirse más cercanos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué vamos a imaginarnos? Vamos a desarrollar dentro de nosotros la capacidad de consolarnos. Vamos a imaginar, vamos a desarrollar dentro de la familia cómo vamos a pasar esta etapa crítica, esta etapa difícil. Pues sí, hay incertidumbre, no sabemos exactamente cuándo se va a terminar, pero algo que tenemos los mexicanos, que es, considero un gran tesoro, y lo sé porque me toca convivir con muchos otros amigos, colegas, que no comparten esta cultura mexicana, y vuelvo a la capacidad de risa, de buen humor que tenemos los mexicanos, un poco festivos. Los mexicanos hacemos fiesta de todo, incluyendo, ¿verdad? Bueno, inclusive en los velorios, en los entierros, pues la gente hace fiesta, y qué bueno que haga fiesta, porque inclusive la muerte, pues es parte de la vida. Pero esta capacidad de los mexicanos de reír, de transmitir ese ambiente festivo, es muy importante. Comunica alegría, comunica cariño, afecto, comunica optimismo. Atención, no quiero decir que un ambiente festivo y optimista o alegría quiere decir ausencia de límites y que ya nada importa. No, no es eso. Sino reconocer los límites y tratar de manejarlos de una manera también consciente, aún en una situación difícil como es la que estamos viviendo. Primero, reconociendo, nombrando las emociones y ayudando a los niños también a reconocer sus propias emociones. Ahora se usa mucho el término empatía. ¿Qué es eso de empatía? Tener empatía con los niños. Bueno, pues por ejemplo, saber que cuando un niño se siente con miedo, que no sabe qué hacer, que está frente a una situación desconocida, uno de sus actitudes con frecuencia no es decir tengo miedo, sino que se vuelven muy agitados, brincan, saltan, si hay hermanos se pelean entre sí, el chiquito con el grande con el chiquito, los niños con ella, agresividad. Pues estos son manifestaciones de miedo, de que algo desconocido, algo a lo que no estamos acostumbrados, está pasando y eso nos viene de afuera, nos viene del exterior, pero va a permear los muros, va a permear las paredes de nuestra vida familiar. Es importante saber. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de no luchar contra, no es una guerra, sino de tratar de llevarlo y de atravesar esta circunstancia de la mejor manera, incluyendo, ahora vamos a pasar a esto, reconocer que estamos todos viviendo en una situación inédita. Por muchos años, que yo recuerde, pues no habíamos tenido una situación de este tipo, generaciones y generaciones. No se había dado. En Europa, bueno, pues sí han habido las guerras, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, diferentes guerras y conflictos. En México no hemos tenido eso. Hemos tenido otras cosas, pero no esta situación de incertidumbre de esta manera. Entonces, nos situamos en una situación
en donde desconocida, donde la incertidumbre también puede ser un estímulo para aprender de lo nuevo, para aprender a aprender. Esto es muy importante. Podría decirles que es el punto máximo de la capacidad de aprender. Capacidad de aprender a aprender. Las personas que desarrollan un alto nivel de pensamiento abstracto, que manejan también creatividad, invención y todo, son personas que saben, que han aprendido a aprender, que aprenden a aprender. Nada más triste que decir, pues ya lo sé todo, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué te estudio? ¿Para qué hago? Pues lo que a veces los niños dicen, lo que a veces los niños, ya hice mi tarea, ¿para qué? Pues no, porque podemos aprender a aprender de nosotros mismos. Yo vuelvo a esta situación de humor. Hace unos días escuchaba justamente a través de una conferencia con padres de familia mexicanos, que intercambiaban diferentes puntos de vista sobre el miedo, sobre cómo tratar de ayudar a los niños a pasar estos momentos difíciles cuando se impacientan, se muestran agresivos o temerosos o desanimados. Y entonces la señora daba algunas cosas que ella había aprendido, que había un poco descubierto. Y una de ellas era, pues, por ejemplo, había confeccionado una cajita con diferentes popotitos, diferentes palitos, y invitaba a su hija a sacar un papelito, un popotito, y ese traía un papelito que iba a decir qué iban a hacer. Y era como una sorpresa. Pues tal vez iban a pintar con crayolas o con acuarelas, o iban a jugar así, atados. Y bueno, eso les permitía que por un lapso relativamente breve, también la atención cambiaba, se dirigía hacia otra cosa. Estos son importantes, son actividades un poco apaciguadoras, pero lo que es importante, que me llamó la atención, compartidas. Había algo que nos hizo mucho reír y decía que uno de sus papelitos decía el salto de rana. Y entonces ayudaba, se trataba de que la niñita diera unos saltos de rana. Se ponía como rana y saltaba como rana. Pero luego le tocó a la mamá su turno, pues tenía que también dar saltos de rana. Entonces ya se pueden imaginar, pues, que no era tan fácil, ¿verdad?, para la mamá dar saltos de rana. Y que pues a veces, pues, tal vez había un sentón, una caída, y que provocaba hilaridad. Y todos nos reímos de ese, se quedó muy grabado el salto de rana de la mamá. Y creo que era muy importante porque de una manera muy sencilla, esta persona estaba aprendiendo a aprender y estaba enseñando a su hija algo muy importante también, como es, pues a veces el reírse de nosotros mismos, porque pues señora seguramente se caía y pues era un poco chistoso, pero en vez de enojarse o decir no, yo no, porque yo soy la mamá, etcétera, ella también se puso en esa situación, un poquito de riesgo, y estaba compartiendo con su hija ese tipo de cosas. Creo que es importante verlo también desde este punto de vista, porque son pequeñas, aparentemente experiencias casi banales, y no lo son tanto porque precisamente en las experiencias que se nos ofrecen todos los días, pequeñas experiencias, tenemos esta capacidad de aprender de lo nuevo, aprender algo nuevo. Y una de las cosas más importantes es aprender también a consolarnos, aprender la capacidad de consuelo que puede tener siempre una madre o un padre o ambos con respecto a un bebé. Muchas veces, por ejemplo, hablando de la familia, tenemos que en una familia
organizada, tradicional, clásica, la mamá tiene el tiempo todo el día de estar con el bebé, lo cuida y demás. Es bastante cansado, requiere mucha energía y todo eso. Y llega un momento en la tarde que la mamá ya está cansada. Y luego el bebé llora y grita y no quiere más. Y hay un momento como que de tensión. Y ya nada puede hacer. Parece ser que el niño, ese bebé, sigue llorando. La mamá ya no tiene capacidad, ya lo cargó, ya lo cambió, ya le dio. Probablemente le va a dar uno que otro grito también y ya está desesperada. En ese momento llega el padre. Y presencia realmente importante, porque el padre que viene de la calle va a tener la capacidad y el rol de poder ayudar a la madre y apaciguar. Va a poder tener esa capacidad de consuelo que va a ser hacia la madre y hacia el bebé. Va por ejemplo, a tomarlo en los brazos, a jugar. A veces los papás, ¿saben? Juegan diferente con la madre, lo va a aventar para arriba, y el niño va a estar muy contento, riéndose. Esta capacidad de consuelo con frecuencia lo encontramos en el padre. Es muy importante que reconozcamos también y ayudemos a los padres a tener esa capacidad de consuelo que pueden tenerlo. Fíjense, por ejemplo, que hemos visto en situaciones delicadas, de franca enfermedad, situaciones patológicas, como son, por ejemplo, las situaciones de anorexia nervosa o de problemas de alimentación severos en los adolescentes. Una de las cosas que se ha observado es que las familias de estas chicas que sufren estas afecciones severas y muy dolorosas, existe poca capacidad de consuelo. Son familias que no saben consolarse, que no saben muchas veces cómo contener sus miedos, su ansiedad. Y entonces la crisis y el miedo surge muy rápidamente. El pánico, por así decirlo, ¿no? La mamá llora, grita, el padre se enoja, grita también, o se va, y el niño no sabe qué hacer. Es de una situación de falta de límites pasamos al pánico y pasamos al desorden y la confusión. Este resultado es el que tenemos que evitar. Porque abre la puerta, abre la ventana hacia derivas, hacia situaciones que pueden ser realmente dolorosas, delicadas y incluyendo patológicas, como estoy hablando de este padecimiento de la anorexia mental. Así pues, la capacidad de consuelo, la capacidad de apaciguar, es algo muy importante y se da sobre todo en un espacio que todos podemos tener y cultivar. Es un espacio imaginario. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ay, me siento triste, estoy así, ¿cómo podríamos consolar? Ay, pues me quiero sentir como una niña chiquita cuando mi mamá me cuidaba y me cargaba, me llevaba a pasear, o me cantaba una canción, en fin, mi papá. Y entonces estamos recordando esos momentos felices y haciendo una regresión a la niñez. Pero seguimos siendo los adultos, los papá y mamá de aquellas épocas, pues no están y ya no están con nosotros probablemente. Entonces, lo que sí se puede hacer es echar mano de nuestra capacidad de imaginación y construir este espacio. Es muy importante esta parte. Es un espacio aún como sí. Es el espacio de juego. El espacio del juego, del humor,
de la creatividad. En este espacio, los niños son los especialistas, son los amos. Los niños dicen, por ejemplo, vamos a jugar y yo soy la maestra o yo soy el doctor. Y va a invitar y va a hacer y todo. A fondo, juegan realmente a fondo. Pero cuando termina el juego, vuelven a retomar su papel de niños y no ha habido confusión. En general no hay confusión. Los niños saben perfectamente jugar y saben como sí. Es un como sí, no es verdad. Es como dicen, es de juego, es de amenchis. Pues los adultos, los padres, también y todo ser humano tenemos la capacidad y tenemos ese tesoro por explorar que es el como sí. En ese tesoro del como sí se encuentra, como les decía, el humor, la creatividad. Podríamos llamarle que es el espacio de la experiencia cultural. Nos abre el espacio a la cultura, al saber, al aprender a aprender. No solo cuando decimos aprender, estamos pensando en cosas muy sesudas, ¿no? Matemáticas y cosas y abstracciones. No, aprendemos a aprender en la vida diaria, en las pequeñas cosas. Quizá en el salto de rana, ¿por qué no? O en otras situaciones, en cantar, en construir espacios que nosotros mismos podemos tener en nosotros mismos sin explorar. Esto nos abre a una parte importante que es un poquito sí perder el miedo a explorar. Voltear la mirada también hacia nosotros mismos. Sí, la situación es desagradable, pero ¿qué estoy haciendo yo para que esta situación pueda ser más agradable, más llevadera para mí y para mi entorno? Sabiendo que no siempre lo podemos lograr al 100%, ¿verdad? Sabemos también que, bueno, hay veces que estamos cansados, que podemos estar en poca disponibilidad, o el padre, el esposo, los niños pueden estar en una situación así. También es importante reconocerlo, nombrarlo y darle un espacio a esa situación. Por ejemplo, la capacidad, la necesidad de estar solo por unos momentos. No quiere decir adueñarse de toda la casa, no quiere decir necesariamente poner la música a todo el volumen. No, pero estar solo, respetar ese sentimiento y darle un espacio, darle un nombre, nos ayuda también, ya una vez nombrado, a darle un principio y un fin. Y a lo mejor en ese lapso, en ese espacio de nombrarlo, de hacerle un espacio, el asunto queda resuelto y se pasó a otra cosa. Se abrió la ventana a otra parte, a otra cosa, a otra que puede ser precisamente la creatividad. La creatividad, espacios nuevos, como pueden ser espacios a los que probablemente estemos preparados, no sé si preparados, pero que tengamos que enfrentarnos en un tiempo cuando esta pandemia, esta crisis, se solucione. Hay gente que dice, ay, ya quiero que vuelva a ser como siempre. Ay, ya que volvamos a salir y que la vida sea como siempre. Pero ¿sabemos si la vida va a ser igual que siempre? Probablemente no. ¿Y nosotros vamos a ser igual que siempre? Probablemente tampoco. Porque hemos pasado por una experiencia importante, difícil, a veces dolorosa, pero también ilustrativa. Y nos ha dejado seguramente huellas. Ahora se habla, bueno, afortunadamente mucho de la ecología y los niños son los primeros en cuidar la ecología y todo. Bueno, pues eso quiere decir que está cambiando.
estamos cambiando. Pues igual, nosotros con esto que está pasando, estamos cambiando, afortunadamente. Esto nos hace pensar también en el lugar de la transmisión. La familia, los padres, es el lugar de la transmisión. Hace unos minutos hablaba yo de cómo podemos pensar en nuestros propios padres, lo que nos dieron, cómo nos trataron cuando éramos niños, las caricias o los cuidados que nos daban, y que eso nos hace sentir bien. Es decir, lo que recibimos de los padres, que ahora serán los abuelos, y que transmitimos de alguna manera. No sé si literal, pero también transmitimos algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta cadena de transmisión es lo que podemos llamar un árbol de vida. Es un árbol con sus raíces, porque tenemos raíces importantes, por ejemplo, en la familia, en las generaciones que nos precedieron, en nuestros ancestros, en todo lo que nos ha precedido en nuestro país. Esto es nuestra cultura nacional. Esto es que tal vez parte de las raíces. También tenemos un tronco. Hay un tronco común que es el que hace la fuerza, el que da una solidez. Y las ramas que van a ser lo que va a hacer la transmisión también al futuro, a los niños que crecen y que muy pronto dejan de ser niños y que van a convertirse a la vez en padres, en madre, y que van a hablar de cómo los educaban sus padres o su madre. Entonces, estamos hablando de esa cadena de transmisión. Aquí en Francia, yo escucho con frecuencia algo que me ha llamado la atención, ahora mucho menos, porque yo tengo muchos años de vivir aquí, pero al principio me parecía raro y hasta exótico, ¿verdad? Hablaban de la guerra, pero como una situación realmente actual que había dejado y siempre hay familias que tienen un abuelo o un tío que murieron en la guerra, o inválidos de la guerra. Había una situación, por ejemplo, recuerdo que no podía ninguna familia desperdiciar la menor cosa. Si era pan, había que comer. Las cosas estaban contadas. Cuando yo llegué a Francia, ya no había guerra, ¿no? Entonces, y yo no tenía la menor experiencia de lo que era la guerra. Digo, sí tenía conocimiento en los libros, ¿verdad? En lo que yo había aprendido en la escuela, pero no la experiencia de vivir la guerra, no la experiencia de decir, mis padres se fue a la guerra, o tengo un tío o un abuelo que se fue a la guerra, o se los llevaron a campos de concentración, y esto matiza la vida de las gentes, ¿no? Matiza, por supuesto, pues, por ejemplo, a veces un cierto pesimismo o una nostalgia o algo en situaciones difíciles, ¿no? Que para los que no lo vivimos, pues queda como algo extraño. Pues qué bueno que, por ejemplo, ahora esto que estamos viviendo es una experiencia nueva, inédita. Obviamente que México es un país múltiple en donde desafortunadamente tenemos personas, núcleos de gente pues que sufre de pobreza, que sufre de hambre, es cierto, y que tratamos pues las autoridades de apoyar. Hay sufrimiento, pero no es el sufrimiento del que estamos hablando ahora. Este es un sufrimiento nuevo. A lo mejor nos mueve a ser más solidarios, nos mueve a tener un poco más del pensamiento del otro. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con la señora grande que vive aquí sola? ¿Puedo apoyarla? ¿Cómo estará pasando? Entonces estamos hablando de una situación en
en este sentido difícil de incertidumbre, pero también privilegiada como es la oportunidad de aprender a aprender. Quisiera quedarme con esta frase e invitarlos a ustedes a reflexionar y a transmitirme, si quieren, si les motiva algún comentario o duda que podamos abordar. Jimena va a ser la que nos transmite esta situación. Se abre, gracias, profesora, doctora, disculpe, Bueno. Solís. Es momento para las preguntas, comentarios. La doctora nos va a regalar una sesión de ronda de preguntas y respuestas durante 5 minutitos para posteriormente concluir la sesión. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún comentario acerca de este curso cuya función es explicar principalmente cuál será el objetivo, cuáles serán los tópicos a tratar dentro de los cursos que se les acaba de compartir por el chat de esta sesión, digamos, los puntos importantes de los cursos que se darán en un futuro. Nos preguntan si en el siguiente curso, bueno, en los cursos se tocará el tema de los hijos con niños adolescentes, si se hablará de los adolescentes más que de... Y bueno, relacionado con esto estará también la duda del uso de celulares y el consolar a adolescentes relacionado con esta población. Todo un tratado, Jimena. Todo un tratado esta pregunta, ¿verdad? Que está desglosada en varias preguntas. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto que está contemplado hablar de lo que llamamos nosotros el término parentalidad, es el arte y la función de ser padres, padres en la mente, padres en la forma de ser, no solo en lo biológico. A veces no, hay padres que no son padres biológicos, los padres por adopción no existe, por ejemplo, el elemento biológico, y sin embargo son padres a fondo, ¿no? Claro que sí, vamos a hablar de sobre todo esta función importantísima psíquica humana, que es la parentalidad, y cómo se declina tanto en el ser madre como el ser padre, y en las diferentes edades de la vida y la adolescencia, junto con la etapa, con la neonatalidad, con el niño, el recién nacido, son probablemente las etapas una de las más críticas, más importantes de estudiar. Definitivamente que sí. Y entre adolescentes y niños pequeños hay muchas similitudes. Entre el bebé y el adolescente tiene muchas similitudes, aunque no parezca, aunque digan, no, ya crecí, ya soy grande, no te quiero ver, y ya soy adulto, ya puedo manejarme por mí mismo. Pues los adolescentes también tienen mucho de esto, porque la adolescencia es una etapa en que hay movimientos progresivos para crecer, pero hay también muchos movimientos regresivos, y que a los adolescentes muchas veces les da miedo crecer y quieren volver a ser niños chiquitos. Es bien importante saberlo, conocerlo y tener esta capacidad de escucha y de observación de lo que es el fenómeno adolescente y cómo ser padres de un o una adolescente. Yo creo que es fundamental. La última pregunta de la cual tenemos en el chat es saber acerca de cómo manejar el estrés en los niños que ahorita están teniendo muchísima tarea en esta etapa de incertidumbre. Muchísima tarea. Bueno, sí, yo hablaba también de una parte que es, pues, empatía, ¿verdad? Y que es también una cierta tolerancia
no podemos, si como padre o madre a veces estamos estresados, pues el niño también. Yo creo que es importante eventualmente también ponernos en la mente, en la personita del niño. Los niños están viviendo una etapa muy difícil, porque están confrontados a situaciones para los que no están preparados. Los adultos todavía podríamos decir, bueno, he hecho mano de esto y aquello. Los niños no. Bueno, cuando éramos niños, Jimena no, porque es muy jovencita, no sé también, pero uno se acuerda cómo sale uno a andar en bicicleta, ¿verdad? Andar en bici o los patines con los amiguitos y todo, y jugabas y todo, y entrabas y salías con los amigos. Pues esto ya no existe. Por lo menos ahora, aquí, en este momento, no existe. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues están encerrados a veces como leoncitos, ¿verdad? Como leoncitos. Y por ahí que esta situación de las cajitas con diferentes posibilidades de juegos por tiempos limitados, por tiempos breves, 10 minutos, 5 minutos, según la edad y la tolerancia del niño, es importante, porque también hay que ponerse en la... Yo creo que un niño no puede pasar el día viendo por la pantalla las clases a distancia y ni veces, y luego hacer tarea y más tarea y todo el día en tarea. No, ¿verdad? Y bueno, no quiero mencionar esas paradojas que a veces vemos, que el niño tiene que hacer tarea y los demás están viendo la tele. Y tú haz tu tarea, no ves la tele. Oye, pues no, así no se puede tampoco. De alguna manera se predica con el ejemplo, ¿no? Por Eso supuesto. de compartir también, compartir con el niño. Un consenso en las preguntas también es esta parte de los dispositivos, de los celulares, del tiempo, de cómo impactará esta nueva vida social, la están viviendo a través de redes sociales. Entonces, aprender a manejar esta situación es un tema que a la gente le gustaría conocer un poco más. A lo mejor en el curso seguramente se tocará este tema para que puedan llevarse estas herramientas y también reconocer cómo va a impactar el control en la nueva, bueno, en México, no sé si sea también en Francia, se nos habló de una nueva normalidad. Es un término que se acuñó aquí en unas reuniones que se hacen día con día. Entonces, ¿cómo volver a esta nueva normalidad y cómo va a impactar a los niños volver a salir? ¿Cómo retomar ese control sobre ellos de manera, como usted bien lo acaba de decir, no va a ser lo mismo que antes? Es empaparnos todos de dotarnos todos de herramientas para salir de esta incertidumbre, y creo que será sobre la marcha y sobre todo un especial agradecimiento a usted, doctora Solís, por estar tan interesada en estos temas y compartir esta información con todos para poder tener una mejor sociedad, porque finalmente los niños son el futuro, ¿no? Y eso va a repercutir en nuestro mundo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Va a tocar el tema de las emociones Por en el supuesto, curso? por supuesto. De Muy las bien. emociones, de los sentimientos y de la forma de pensar. Claro, pues, por supuesto que sí. Nos comentan que la realidad y el contexto dentro del círculo familiar que viven las familias es diverso y eso incrementa las formas de intervención. Le agradecen mucho y que esta sesión fue excelente. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes, de compartir por este nuevo medio, ¿verdad? En el cual estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo a esto, pero también nos aporta muchas satisfacciones. Yo creo que en cuanto a la nueva normalidad, con lo que me quedaría es que esa nueva normalidad, la vamos a hacer entre todos. Sí, entonces,
Concuerdo con usted. Hay que esperar, ¿verdad? Bien. Sí, será sobre la marcha. Muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos muy complacidos de verla en los siguientes cursos. Cualquier información, por favor, pueden dejarla en el chat o directamente contactarse. Miguel nos compartió los teléfonos de incorporación para que puedan inscribirse y estamos en comunicación. Con mucho gusto quedo a sus órdenes también. Les reitero mi nombre, Jimena Celonca, y muchísimas gracias, doctora Solís, por esta breve plática. Gracias a todos, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Jimena, y hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Jimena. Muy buenas tardes. Allí en Francia, luego, buenos días, hasta luego, amigos de buenas México. tardes. Hasta luego, los esperamos pronto. Buen día.